morning, students. Bienvenidos a su curso de personal social. El tema de hoy es los comienzos de la República. Como hemos podido ver anteriormente, hemos hablado sobre la corriente libertadora del sur con José de San Martín y hemos hablado también sobre la corriente libertadora del norte con Don Simón Bolívar. Muy bien. Luego de que cada uno tomara rumbos distintos, el Perú se va a organizar, ¿no? Va a tener un presidente, va a organizar un estado, un poder legislativo, ejecutivo y también uno judicial. Ahora, vamos a ver la organización. Nos dice, ¿cómo organizar el gobierno? Tras la obtención de la independencia, el nuevo estado peruano tenía varias tareas independientes. Buscar una forma viable de gobierno, definir una política económica, demarcar las fronteras, educar a la gente, entre otros. La inexperiencia en el gobierno hizo que los militares que participaron en el proceso de independencia se hicieran cargo del poder. A este fenómeno político de América Latina se le denominó caudillismo o primer militarismo. Los caudillos llegaban al poder de dos formas, mediante elecciones o golpe de estado. ¿Qué quiere decir golpe de estado, profesor? Quiere decir que ellos propiamente iban al gobierno, ¿no? Votaban al presidente, ¿no? Lo capturaban y ellos se nombraban nuevos presidentes, ¿no? O sea, era un golpe de estado, ¿no? Una oposición, ¿no? Ellos se ponían frente al gobierno para poder gobernar. Ahora, por aquella época, no todas las personas votaban y quienes sí lo hacían no elegían de manera directa al presidente. O sea, ¿cómo que antes no todos votaban? Claro, solamente los que sabían leer y escribir. No todos podían hacerlo. Y es más, aparte de saber leer y escribir, también tenías que tener un oficio, ¿no? O más que todo una profesión. Ya, entonces solamente eran ellos los que podían elegir en una primera instancia. Ahora, se votaba mediante colegios electorales, conformados por personas que eran elegidas mediante el voto de los ciudadanos. Estos representantes a su vez elegían a las autoridades públicas. Por otro lado, el camino más común para llegar al poder era a través del alzamiento militar. Así era el caudillismo, quien se levantaba en nombre del pueblo para poner orden y luchar contra la corrupción existente. En sus discursos, los caudillos expresaban su amor a la patria y su desinterés personal por el poder. Entre sus seguidores se encontraban los numerosos intelectuales que ayudaban en el gobierno. Estos podían ser de dos tendencias, conservadora o liberal. Vamos a hablar primero de los conservadores. Pretendían poner orden mediante el respeto a la autoridad y el uso de la fuerza. Para ello, el presidente debía concentrar el máximo de poderes y Lima debía ser el centro administrativo y económico, destacó Bartolomé Herrera. Ahora tenemos los intelectuales liberales. Defendían el derecho al voto para el mayor número de personas y su acceso a la educación. Planteaban dar mayor poder al Congreso. Entre ellos destacó Francisco Javier de Luna Pizarro. Entre los caudillos militares que gobernaron el Perú destaca la figura del general José de la Mar, Agustín Gamarra y Luis Miguel de Orbegoz. Muy bien, ahí en la imagen tenemos, ¿no?, a Bartolomé Herrera y también tenemos al sacerdote, ¿no?, Francisco Javier de Luna Pizarro. ¿Cómo organizar el territorio, ¿no? El territorio del Perú en una primera instancia, ¿no?, era amplio, ya que también comprendía lo que era el Alto Perú, que después Sucre lo va a dividir en el país de Bolivia, ¿no?, en conmemoración a Simón Bolívar. Muy bien, y ya después poco a poco hemos ido perdiendo un poco de territorio, ¿no?, con convenios con Brasil, con Colombia, en la guerra con el Ecuador y de igual forma con Chile. Ahora,
Una de las primeras discusiones tuvo como fin llegar a un acuerdo sobre las entidades administrativas a partir de las cuales se erigían las nuevas naciones. Fue así como se combinaron dos principios jurídicos: uti possidetis, establecía que se seguiría poseyendo lo que ya se había poseído en 1810. Según este derecho, el Perú comprendía las intendencias de Trujillo, Lima, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Arequipa, Cusco, Puno, la gobernación de Guayaquil y la comandancia de Maynas. Todo eso es lo que comprendía el Perú. Luego, la libre determinación de los pueblos, o sea, el pueblo a quien decidía pertenecer. Permitía reconocer el derecho de cada población a decidir a qué país quería pertenecer. Se imponía sobre el uti possidetis. Así Jaén se incorporó al Perú y Guayaquil a la Gran Colombia. Un intento de gobierno federado. Después de la división, ¿no?, que tuvo el Perú, ¿ya?, en 1825, en nombre de Bolívar, Antonio José de Sucre independizó el Alto Perú y lo denominó República de Bolivia, más tarde Bolivia. Ahora, sin embargo, existían personas que se consideraban que eran posible una unión entre Perú y Bolivia, ya que, o sea, los dos compartíamos lo mismo. La cultura, por ejemplo, Tiahuanaco es tanto peruana como boliviana, ¿no?, porque se desarrolló en todo ese territorio. Ahora, inspirados tanto en las ideas bolivarianas, la situación de ese momento y sus intereses personales, el principal propulsor de este proyecto fue el boliviano Andrés de Santa Cruz, quien, tras enfrentarse a los caudillos peruanos Agustín Gamarra y Salaverry, estableció la Confederación Perú-Bolivia y convocó a un congreso en Tacna que promulgó la Constitución de 1837 y lo reconoció como protector de la misma. La Confederación tuvo muchas oposiciones y también opositores. Algunos no estaban de acuerdo con el liderazgo boliviano, otros consideraban que era peligrosa para el equilibrio militar y comercial en América del Sur. Fue así como se formó el ejército en Chile, apoyado por peruanos como Gamarra y Castilla, que finalmente derrotaron a Santa Cruz en Yungay en 1839, ¿no? Esta federación era muy sólida en su inicio. Lastimosamente, otros países la veían con malosidad, ¿no?, ya que si los dos se encaminaban en este rumbo, hubieran sido una gran potencia, ¿no?, en toda Sudamérica. Pero Chile, que ya tenía otras aspiraciones, ¿no?, vio la oportunidad de partir nuevamente, ¿no?, estos dos territorios y que cada uno tuviera un rumbo distinto, ¿no? Después nuevamente se van a unir, pero ya en apoyo a la guerra que se va a desarrollar con Chile. Muy bien, entonces podemos apreciar en la parte superior derecha la imagen de cómo era el mapa, ya en sus primeros inicios, y ya vamos a ver un mapa posteriormente cómo quedó, ¿no?, después de la división. Muy bien, pasamos ahora al libro de actividades. En el libro de actividades dice: marca con un aspa, ¿ya?, las siguientes propuestas según correspondan con los planteamientos liberales o conservadores. Aquí tenemos la letra F, vas a poner si es liberal un aspa o en conservador el aspa. En el nivel intermedio dice: por cada afirmación escoge la razón que mejor la justifique. Entonces tenemos un ítem, el ítem A, que dice uti possidetis, no fue suficiente. ¿Cuál será? Guayaquil, Jaén. Al tratar de conformar el territorio peruano, se impulsó el principio jurídico de la libre determinación de los pueblos. ¿Por qué? Porque ningún territorio, o porque el Perú perdió parte de sus territorios. Uno de esos dos, también les pones un aspa. Ahora, nivel avanzado dice: ¿por qué consideras que fracasó la Confederación Peruano-Boliviana? Reproduce el siguiente cuadro. Bueno, ahí mismo vas a escribir ya tu planteamiento con ideas a favor y en contra, ¿no? ¿Por qué surgió ideas a favor
y, por qué no, ideas en contra. Muy bien, hemos llegado a la parte final del tema. Muchas gracias por su participación. The leaders of today, tomorrow, and forever.